entrada vamos a encontrar labios de cavidad dental, ¿no? Marcada dental y la lengua. Porque es lo que vamos a ver a primera impresión, ¿no es cierto? Usualmente cuando le pedimos al paciente que abra la boca vamos a encontrar esto, ¿cierto? Es muy raro un paciente que abra la boca y lo tenemos todo, ¿no es cierto? Físico, ¿no? Hay, ¿no? Y en algunos menos que eso incluso, ¿no? Hay personas que tienen la boca, su apertura muy pequeña, va a costar, ¿no? En otras sí, ¿no es cierto? Claro, aquí justamente de Palafón tenemos unos dientes bonitos, unos labios frutillitos, ¿cierto? Aparentemente sanos, pero sabemos que estábamos encontrando también grandes problemas solamente a nivel de labios, ¿no es cierto? ¿No? Comenzando por las malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Como los labios hundidos, ¿no? Seguido por problemas patológicos, transitorios, como la cianosis, ¿no es cierto? Con la cianosis bucal vamos a encontrar, ¿no? Coloración de labios diferentes, labios que están rosados, labios que están quizás rojos, labios que están edematizados, ¿no? Por edemas, ¿no? Por alergias, labios que están pálidos por un problema de disminución del flujo o de anemia, ¿correcto? ¿No? O labios que están con problemas inflamatorios infecciosos, ya sean virales, parasitarios, ¿no? Perdón, bueno, avance, ¿no? Ya sea por herpes viral, labial, por abscesos, ¿no es cierto? Por accidentes, por traumas, que vamos a encontrar de entrada muchos problemas solamente en los labios, que hay que valorar, ¿no es cierto?, si es parte de o no, porque puede que el paciente venga por otro problema, ¿no? Y simplemente está ahí, ¿no? Y no se debe perder, ¿no es cierto?, obviamente, la situación, la oportunidad de preguntar, ¿no es cierto? ¿De aquí? ¿Qué pasó? Quizás no es el motivo de consulta, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero siempre observarlo y registrar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Molesta o no? No, abrí para el círculo estaba muy pesado. ¿Ok? Pero es parte de la evaluación. Pero tiene que ser rápido, salvo que amerite ya nuestra exploración, ¿no? A detalle, ¿no? Y la exploración a detalle de los labios pues, requiere los guantes, ¿no es cierto? Requiere guantes que podemos mirar, palpar, quizás manejar siempre una gasa, pero con la gasa vamos a poder tocar, en el caso de los labios, la lengua para evitar que se resbale. ¿Ok? Este documento también se lo voy a pasar, ¿ya? ¿De acuerdo? Como escriben, ¿ya? Este es un documento bonito que solamente es un manual para exploración. Tiene 15 hojitas, rápidas, bien bonitas, con quemar. ¿Ya? Muy común las famosas keilitis, ¿no? Las keilitis que son inflamaciones, ¿no? En el ángulo sobre todo, la keilitis angular son pequeñas inflamaciones de los labios producidas por puede ser alteraciones a nivel de la resequedad en la piel, puede estar producto también de deshidrataciones, intoxicación, puede ser herpética, ¿okay? Puede ser herpética, la vamos a ver en hombres y mujeres, más en mujeres usualmente, pues, en el momento de su menstruación, ¿no? Hay la oportunista que es el herpes virus, o el papiloma virus también puede estar presente. Luego de eso la microstomía, que son esas personas justamente que no pueden abrir mucho la boca, como una boca chiquita, ¿no? Las microstomías va a costar mucho. Los mucoceles, ¿no? Que son como una especie de quistes de mucosidad, ¿no? Que aparecen en el carrillo, ¿no? El carrillo se le llama a esta área de las encías y la mejilla, ¿no es cierto? Los carrillos son mucocelos pequeños quistes que van a aparecer, moletosos, dolorosos, los abscesos también, son cosas que vamos a encontrar que quizás no se abren, que no los vamos a ver a la apertura, pero la primera impresión, los problemas en las encías, las famosas manchas de Koplik, ¿no? Que es así, son 1 en 1 millón encontrarlas. Las manchas de Koplik son la presencia de una como ven ahí, de unas manchas blancas, unas fobias blancas, son máculas, color blancas, redonditas, con unos halos rojos en las encías, ¿no? A nivel de los premolares, que solamente las vamos a encontrar en algunos pacientes que están en ese momento
con una infección por el virus de sarampión. ¿Okay? La presencia de la mancha de Koplik, ¿no? De manchas blancas en pacientes que están con fiebre, con erupción cutánea, máculo papular, vesicular, entonces hago junto todo eso y se convierte en un signo patognomónico. ¿Han escuchado de los signos patognomónicos? ¿No? Los signos patognomónicos son aquellos signos que la presencia de estos me define la patología, me definen el signo, me dicen, si hay esto con esto es que sí o sí es, ¿no? Son la presencia de signos que solamente aparecen en ciertas patologías específicas, ¿no? No son como las náuseas que están en 100 patologías, ¿no? Las de Koplik solamente aparecen en el virus de sarampión, solamente en esa enfermedad, ¿ya? Siempre y cuando quedan acompañadas de las demás signos y patologías de sarampión. Gingivitis, ¿no es cierto? Que no la vamos a observar a simple vista, el paciente no tiene que indicar, porque cuando el paciente habla no se ven las encías, cuando el paciente abre la boca no se ven las encías tampoco, no siempre las vamos a observar así nomás, ¿no? La hiperplasia gingivales, ¿no? Es igual patología o alteraciones en el crecimiento, también las podemos encontrar en problemas micóticos, virales, ¿no? Las épulis, que son como una especie de abscesos, ¿no? En las encías. Esto, aunque parezca mentira, son patologías que usualmente no vienen al médico, sino van directamente con el odontólogo, ¿no? Pero luego ellos coordinan con la parte médica para el tema de los antibióticos, el seguimiento. Porque, por ejemplo, en una hiperplasia gingival el odontólogo no va a hacer nada, ¿no? El problema no está en la pieza dentaria. El odontólogo no va a tratar la encía, él va a tratar la pieza dental. ¿Okay? Entonces lo que hace es coordinar con la parte médica, ¿no? Para el tratamiento o seguimiento de este tipo de patologías que al final van a terminar volviendo. El paladar, que muy poco se ve también, salvo que en la evaluación, como vamos a ver ahorita, uno tenga la oportunidad de ver hacia arriba. Entonces vamos a ver paladar, las pocas situaciones donde vamos a ver un paladar que pareciera hundido, ¿no? O ojival en este caso, ¿no? Las úvulas bífidas, ¿no? Doble úvula, la verdad que no tengo una úvula bífida, ¿no? O vamos a encontrar los paladares hendidos, ¿no? En los casos de los pacientes, ¿no? Que tienen alteración usualmente acompañada de labio leporino, ¿no es cierto? Labio leporino, paladar hendido o fisurado. Problemas en las piezas dentarias, ¿no? Que las vamos a encontrar, no estas, pero las vamos a ver, ¿no es cierto? Todos los femorales, todos los de la cara inferior, esas son las que vamos a encontrar, y como decía, vamos a ver esa mente muy tallado, muy complicado en el momento de la exploración, que tenemos que observarlo y manifestarlo para poder para poder orientar al paciente que haga sus controles. En el caso de la lengua, ¿qué edentulia, disculpe? ¿qué? Edentulia. ¿Perdón? Edentulia. Edentulia es un problema odontológico específicamente, pero es cuando tenemos la ausencia, ¿no? La ausencia de algunas piezas dentarias, pero hay ausencia patológica y otras fisiológicas, pero es como el tiempo, ¿no? No hay que confundirlas con las diástasis, ¿no? Que es cuando hay la separación, y la dentulia cuando hay, no es muy común, digamos, el término, ¿no? Para nuestra cultura general, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente uno le pone ausencia de piezas dentarias. Sin embargo, cuando tenemos, ¿no es cierto?, la falta de algunas piezas dentarias, como aquí, hay que considerarlo no en sí la patología, pero en algunas condiciones agravantes que van a determinar la situación de los pacientes. Ejemplo, adultos mayores desnutridos. Vemos adultos mayores con desnutrición que nos está costando que pueda tener un suplemento nutricional, la ausencia de ingesta de proteínas, ¿no? Que nos genera
edemas en los miembros, por ejemplo, y al final no es por un problema hepático o de alteración o de mala absorción. Al final resulta que el problema está acá, que el paciente después de tantos años de vida tiene, ¿no es cierto?, una ausencia de varias piezas dentales sumado a unas encías quizás muy delicadas, ¿no es cierto?, muy sensibles, lo cual le genera al paciente la incomodidad de poder alimentarse de forma adecuada. Y con el tiempo se va acostumbrando a que no puede mascar una carne porque es muy dura, ¿no es cierto? ¿Por qué? No la puede masticar, ¿por qué? Porque si tiene ausencia de los premolares, ¿cómo vas a triturar la carne? ¿No? Entonces la carne no es con los adelante, ¿no es cierto? No es con los lados, para triturarla. Entonces un adulto mayor que se va acostumbrando a comer todo suavito, deja de comer carne de res y solo pasa la de pollo, ¿no? Entonces deja de comer otros alimentos que requieran de mayor masticación y empieza a hacer cada vez más su comida más liviana, ¿no? Y se empieza a pasar a un lado quizás a veces que evita las proteínas, ¿no? Obviamente el adulto mayor no entiende la diferencia entre proteínas, carbohidratos y calorías y dónde las va a adquirir. Lo que hace es comer en base a lo que puede soportar además, ¿no? Y uno intenta explicarse por qué el paciente cada vez no mejora, no logra avanzar, y uno le dice, pues el día tiene que comer. Al final, en la exploración, si uno no tiene ese cuidado, ese toque, ¿no es cierto?, de darse cuenta, su problema no es patológico, simplemente la ausencia de hierro. Y nos tiene que llevar a que si nos preocupa nuestro paciente, pensemos en una adecuada y mejor nutrición. Entonces, si el problema es que no puede masticar y no le podemos ayudar a que el paciente vaya a tener una prótesis dental para que pueda mejorar, ¿no?, para su masticación, entonces buscar el apoyo nutricional para que se nutra de una mejor manera, con suplementos, con alimentación, quizás licuados, o sea, buscar alternativas que permitan tener una mejor nutrición para que tengamos un adulto mayor, ¿no?, alejado de otros riesgos para patologías que van a aparecer. Por eso la importancia en la exploración, que conozcamos al paciente en su mayoría, en sus aspectos. En el caso de la lengua, pues la macroglosia, que alguna vez les va a tocar encontrar, ¿no?, lengua grande, no siempre genera, digamos, alteraciones patológicas, pero sí puede simplemente la presencia generar problemas en el habla, como ya sabemos. La lengua saburral, ¿no?, es muy común, ¿no es cierto?, en pacientes en ayunas, pacientes en estados febriles, ¿no? En ese momento, en pacientes con deshidratación, ¿no? En la anterior práctica todo vio la lengua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de una lengua más blanca que otra? ¿No? Las personas en ayunas, después de un resfrío, deshidratadas, ¿no?, que están en esos momentos, pueden tener, todos podemos tener una lengua saburral en algún momento. ¿Okay? Ver siempre la movilidad de la lengua. Cuando yo le digo al paciente que saque la lengua, voy a ver esa movilidad que puede ocasionar. Si necesito, le digo que levante la lengua para poder ver el frenillo, para poder observar la parte inferior de la lengua. En el caso de los pacientes que tienen palidez cutánea, palidez en los labios, me interesa ver la parte posterior de la lengua también, ¿no? Lengua pequeña, ¿no?, o estas lesiones que pueden ocurrir. La lengua negra, que le llaman algunos, que es muy rara, la lengua escrotal, ¿no?, o geográfica también. Esta es muy parecida a la lengua saburral, pero tiene todas estas otras diferencias con la lengua geográfica, ¿no?, que no van a generar ninguna alteración funcional, solamente son aspectos, son cambios en el aspecto o la forma nada más de la lengua. Las úlceras o aftas, ¿no es cierto? Úlceras o aftas, la presencia de los frenillos linguales, esa presencia de frenillos linguales que nos va a generar un problema en la fonación, ¿no?, ya en niños, ¿no? Difícilmente que una persona ya adulta esté con el frenillo, salvo que nadie le haya hecho ninguna intervención y que lo hayan dejado así, ¿no? Si con una dificultad para poder hablar, ustedes intenten hablar con la lengua pegada, ¿no?, en el fondo. Vamos a poder hablar
pero les va a costar, ¿no? No pueden hacer el movimiento, no se puede adecuar. Y luego ya se establecen las amígdalas, ¿no? ¿Qué ven aquí ustedes? Bueno, yo les voy a mostrar una normal, para que no sea- aquí una relativamente normal, en tamaño, no en color. ¿Ven? Aquí estamos observando que la lengua, vemos una pieza dentaria, ¿no? Vemos paladar duro, paladar blando, vemos los pilares, ¿no es cierto? Faringios, y aquí abajito vemos las amígdalas. ¿Okay? Esta protrusión por aquí encima es una amígdala palatina. Aquí vemos una salivita y una parte aquí también superior, vemos una amígdala palatina. No es una estructura, está en medio de, ¿no es cierto?, los pilares, ¿no es cierto? Es una estructura de cuando hay una activación, una necesidad en que tenga que hacer defensa porque existe alguna otra infección cercana o lejana, porque sea parte del área que se encarga de cubrir con linfocitos, entonces la mente tiene que crecer, ¿no es cierto?, para poder estimular, para poder enviar mayor cantidad de células de defensa. Pero muchas veces, como este lugar es el paso, ¿no?, de bacterias, virus y todo, entonces se ven afectadas y se infectan. Y empieza, lo primero que ocurre es la congestión alrededor. Por ejemplo, esta es una faringitis porque estamos observando rojo todo, ¿no es cierto? Debería tener este color de aquí más o menos. Sin embargo, está muy rojo. Aquí no sé si pueden ver, ¿no? Se ven así como unas venitas, ¿no? Y está mucho más congestivo todo, ¿no? Esto de aquí, el fondo, ¿qué es? Si estos son los pilares faringios, esta es la úvula, ¿esto qué es? Faringe. Esto es la pared posterior de la faringe, ¿no? Aquí abajo y arriba también, ¿no es cierto? Esta es la pared posterior, porque la pared anterior está aquí. Entonces, y comienza ya las fauces, ¿no? El ingreso de las fauces, pero esta es la pared posterior. Esta toma la vamos a encontrar solamente cuando hagamos una maniobra que ya les voy a enseñar. Y deberíamos también verla, digamos, en algunas ocasiones con el bajalengua. No es tan sencillo obtenerlo. Aquí, por ejemplo, vemos un correcto uso del bajalengua, donde evidentemente el bajalengua tiene que estar colocado en el medio de la lengua, ¿okay?, en el medio, pero además tiene que estar colocado, si hacemos la idea, la lengua, ¿okay?, y la lengua la dividimos en 3 tercios, ¿no? Tercio anterior, Tercio medio y tercio posterior. ¿Dónde está el bajalengua ahí? Ha vencido el tercio anterior y está en el tercio medio, ¿no es cierto? No debo colocarlo en el tercio posterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si me paso al tercio posterior? de dar cada. Voy a generar un efecto, ¿no es cierto?, de acá, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no?, existe una maniobra, yo no la he encontrado escrita, digamos, pero ya es en la habilidad y en la experiencia de cada uno, que cuando yo tengo un niño o un adulto mayor que me está costando y necesito observarlo, porque el paciente te ha manifestado patologías que necesito encontrar, ¿no? Entonces yo llego al tercio medio, hago la prueba, no puedo observar, no puedo abrir, está con una microtomía, el paciente muy cerrado, la lengua muy convexa, no logra relajarse. Entonces lo que hago en ese momento es hago un pequeño movimiento, ¿no?, que invado el tercio posterior un poquito, y el paciente hace ese medio segundo que yo estoy listo ya, hago mi arreglo fotográfico mental, porque en ese momento tengo esto, cuando se abre todo, ¿no? Yo tengo medio segundo para buscar específicamente, no para explorar, no está cada rato, ¿no? Una sola. En algunos pacientes, cuando en verdad no logro, ya tocó ir.
O es simplemente con presionar un poquito, o bajar así, medio una semi-invasión, que podría ver. El problema es que algunos las que hacen, se quitan, digamos, ¿no? Pero eso no lo consigue hacer, por eso es más fácil hacerlo en niños, ¿no? Porque el adulto se va a molestar, ¿no? El adulto se incomoda. En cambio, el niño, es como el niño, pero tenés echado al niño, ¿no es cierto? Y ahí uno. Entonces, miren allá bonito, ¿no es cierto? Estaban estos pilares faringes, claro, aquí miren lo que ven estas estructuras. Grandes, infladas, ¿no es cierto? Ustedes son las amígdalas palatinas, que obviamente están hipertróficas, ¿no? Hipertrofia amigdalar, ¿no? Pero no solamente están hipertróficas, ¿qué más se dan cuenta encima de ellas? La pared posterior. Se ve bien. Mejor. ¿Qué les parece raro sobre esas amígdalas? ¿Están hipersecretando? Las amígdalas no secretan hacia afuera, son glándulas de secreción interna. Pero supongo que porque estás viendo algo de diferente color, ¿no es cierto? Alguien que vaya y las apunte, por favor. Secreción purulenta. Correcto. Acá. No solo ese, hay un montón. Sí. Acá. Exactamente. Acá, aquí, y aquí, acá. Todos esos puntos blancos que están viendo ahí es pus. Esto es lo que le llamamos una amigdalitis pultácea. ¿Cuál es la bacteria que de forma más común invade e infecta a las amígdalas? ¿El Streptococcus pyogenes? El estreptococo. Es la bacteria que más común, no es la única, es la que más común invade. ¿No es cierto? Entonces, casi el 60-70% de las amigdalitis que vamos a encontrar, sobre todo de niños grandes, escolares y adultos, es amigdalitis pultácea. Pero también vamos a encontrar bastante la faringitis. Donde no hay amígdalas inflamadas. Vemos una orofaringe congestiva y eritematosa, ¿no es cierto? Yo aquí tengo que pensar en faringitis. Mira. ¿Ok? No hay hipertrofia nada, no hay pus. Está todo así, rojo. Esta persona es la que te dice, tengo así un carraspeo que estoy hace varios días que toso un poquito y me arde, me duele para hablar, para comer, ¿no? Y está con congestión nasal varios días, ¿no es cierto? Siento un poquito de fatiga, intenta respirar, ¿ya? Tiene tos, puede tener expectoración, algo de dolor de cabeza. Algunos han tenido fiebre, otros no. Dolor de cuerpo, sí, un poco. Viral, influenza, COVID, virus respiratorio, los virus más comunes. Gripe común, influenza A, influenza B, cualquiera. En la mayoría de las faringitis virales vamos a observar esto. Que la gran diferencia con las faringoamigdalitis que son bacterianas. Las bacterianas vamos a encontrar esto. Hay amigdalitis virales también. ¿Puede estar aumentada el tamaño de las amígdalas? Sí, también puede estar aumentada el tamaño de algunos procesos virales, ¿no? Pero no es mucho el aumento de tamaño, es mucho más eritematoso y además no están así, pultáceas, no hay secreción purulenta.
¿ok? Una de las grandes diferencias sí es en la forma en la que se presenta la patología en el paciente, ¿no? Por ejemplo, en un paciente así, por lo general este paciente, cuando va a entrar al consultorio, ¿ya? Es un paciente que entra a veces con su manta, entra con su manta tapada desde la cabeza, ¿no? ¿Qué pasó, señora? Me duele mi cabeza, me siento mal, apenas camina y sigue dolorida, y con escalofrío, ¿no? Con 38, 39 grados de temperatura, fiebre hipertérmica, escalofrío, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿no? Apenas se sienta, ¿no? Pero así, y hace 2 horas estaba bien, ¿no? Cuando empezamos a tener bacteriemia en sangre y empieza a circular, ¿no? Comienza el momento así, ¿no? Entonces las amionetes fultáceas son muy aparatosas en las personas, pero así. En cambio las virales, el paciente está resfriado con ese problema y está 4 días, 5 días tosiendo, no sé, se despierta dolorido, está todo el día mal, pero así está todo el día, 3, 4 días, ¿no? Parece que uno lo ve de lejos, así nervioso, los ojos, ¿no es cierto? Y uno habla un poco medio telefónico. ¿Y qué? No sé, me resfriaba hace días. ¿Por qué? Porque te dura, ¿cuánto? 5 a 7 días, todo el tiempo su vida. Entonces, en cambio, la bacteriana es mucho más. Aquí, por ejemplo, algo que este año yo he visto 2, digamos. Aunque este es un retrofaringio, y mío que vi fue paramigdalino, ¿no? Que fue un poquito más acá el absceso, ¿no? Yo abría y luego es así, un ganglio grandísimo. Pero el que yo vi de los 2 que vi eran paramigdalinos, estaban al lado de las amígdalas, este retrofaringio vino allá atrás. El mío yo lo vi aquí a un lado. Entonces, paciente que le duele el oído, ¿no? Vuelve para el paz aquí, está intocable, aumentado de tamaño, ¿no es cierto? Abrís, te encontrás con un absceso periamigdalino. Entonces, bombardear los antibióticos, antiinflamatorios, pero hizo una infección, ¿no? Y a un lado del proceso del pilar palatino, entonces hizo un absceso grandísimo. Motivos muchos, ¿no? El tema está en que ese paciente está con dolor para tragar, no puede comer, dolor para moverse, puede estar con fiebre o no, dolor corporal. Son casi todos los procesos infecciosos que generan, pues, dolor corporal, malestar, fiebre, astenia, dinámica. Bien, ¿todos tienen linterna? ¿Sí o no? ¿No todos? ¿Quiénes no tienen linterna? Levanta la mano. Mucho origen puede generar náuseas y vómitos. Eso significa que no tenemos que pensar que es esto solamente, ¿no es cierto? Hay una náusea, hay un problema aquí, no solamente. Hay una náusea, hay un problema de tu barriga. Tiene muchos orígenes, pero tiene que correlacionarse con los otros signos y síntomas que uno tenga. La hematemesis, dijimos la hematemesis como la salida o expulsión de sangre, el vómito de sangre. Emesis, vómito. Hiperemesis. En este caso, en el vómito de sangre, hay que considerar que la salida de sangre es roja, ¿no? Rutilante se llama, es decir, roja, es una sangre recién salida, no es una sangre que está mucho tiempo, que está guardada o en forma de coágulo, ¿ya? Es una sangre roja. Ahora ahí tenemos que hacer algunas diferencias. ¿Cuáles son los puntos importantes? Cuando vamos a hablar de hematemesis o vamos a hablar de aquella pérdida sanguínea a través del tubo digestivo, ya sea por arriba o por abajo, vamos a definir diagnóstico. El diagnóstico que estamos persiguiendo se llama hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva se denomina o puede ser alta o puede denominarse
baja. ¿Ya? Hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Cada una de estas implica tratamientos diferentes, especialistas diferentes, medicamentos diferentes, procedimientos diferentes, riesgos diferentes. Pero existe un momento en el que alguien tiene que definir si la hemorragia es alta o baja. ¿Okay? Y eso lo vamos a hacer simplemente con la observación o con la información que nos da el paciente. ¿Ya? De forma anatómica, ¿ya? De forma anatómica, después del estómago, ¿ya? Existe un momento en el que por debajo de ese lugar se define si la hemorragia es digestiva alta o baja, ¿ya? Y ese lugar se llama el ángulo de Treitz. ¿Okay? Para revisar el ángulo de Treitz anatómicamente a partir de Después te digo. en el área duodeno-lunar. A partir de ese lugar, todas las lesiones o eventos que ocurran al aparato digestivo por encima del ángulo de Treitz, vamos a tener hematemesis. ¿Okay? Y la hematemesis, ¿no es cierto?, va a ser salida de sangre roja. ¿Okay? En la hematemesis. Pero cuando sale sangre por aquí, y se va hacia arriba, ¿no? Va a haber sangre roja, ¿no es cierto? Pero esta sangre no solamente sube, ¿no? Porque también va a caer. Y la sangre que va a caer, que va cayendo y va a salir por aquí más tarde, pero que la lesión está arriba del ángulo de Treitz, aquí está la lesión, digamos, ¿no? Una úlcera, por decir. Esta úlcera que está sangrando, por aquí va a salir en hematemesis, pero la sangre que va a bajar, va a salir de aquí roja, Oscura. ¿no? ¿No es cierto? Va a salir Café. negra, oscurísima, negra, ¿no? Negro así medio rojo, negro. Va a salir por aquí. A esta salida de sangre negra se le llama melena. La salida de sangre, o sea, por lo general, no siempre, la hematemesis va acompañada de melena. ¿Por qué es roja aquí y negra acá? ¿Por qué es roja aquí y negra acá? Porque por abajo primero pasa por los intestinos, más digamos. cerca de ser expulsada, en cambio abajo el tránsito digestivo es más largo y aparte se va mezclando con encuentra a su paso. Y se va Pues, coagulando. específicamente porque se dice porque aquí la sangre ya está digerida, porque ya pasó por gástricos, pépticos y todo, ya hay una sangre digerida, ya fue alterada, ¿no es cierto? Entonces la sangre melénica, la deposición melénica, es decir, la salida de melena, ¿ok?, es una sangre digerida. Como es digerida, quiere decir que es una sangre que está por encima del ángulo de Treitz. Por lo tanto, no siempre la hematemesis puede estar presente, pero si hay melena en el paciente, ¿qué tengo que pensar? Selena, melena. Tengo que pensar en una hemorragia digestiva alta. Y si en caso es roja, ¿no? Y si en caso es roja, ¿no? Bien, si la sangre que sale por el recto es roja, estoy ante una enterorragia. Sangrado intestinal. Cuando la sangre es roja, estoy ante una hemorragia digestiva baja. Baja. Si sale roja, ¿qué significa? Que la lesión debe ser por aquí, seguro por acá, ¿no?
que la salida de la sangre roja significa que recién acaba de salir, que no ha tenido tiempo ni ha sido alterada, ¿no es cierto?, por ninguno de nuestros jugos gástricos ni pépticos. Por lo tanto, sale en sangre recién salida. ¿Ya? Recién acaba de salir de su capilar y sale rojo. Significa que está por debajo del Ángulo. la lesión está por debajo del ángulo de Trace. Y si la lesión está por debajo del ángulo de Trace, Una hemorragia de tía baja. voy a tener una Raja. hemorragia de nivel entérico, ¿no es cierto?, de intestino, pero por debajo del ángulo de Trace. ¿Ok? Melena, la hemorragia está aquí arriba. Enterorragia, la hemorragia está por aquí abajo. Y eso define si la hemorragia entonces es alta o baja. Porque si es baja, voy a necesitar quizás una colonoscopía. Si es alta, voy a necesitar una endoscopía. ¿No es cierto? Porque el endoscopio no es tan largo como para llegar hasta abajo, ¿no? Y el colonoscopio tampoco es tan largo como para llegar hasta arriba. ¿Cierto? Hay una frontera, ¿no?, que se ha dividido obviamente es una frontera anatómica, pero es una clasificación académica nada más, es un estándar que se ha definido, ¿no?, para que todos estemos de acuerdo, ¿no?, y todas las especialidades estén de acuerdo de que existe, ¿no? Entonces, todos los especialistas saben, y de todas partes del mundo, que una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja se divide por este punto anatómico, ¿no? Y que la melena, al estar presente, tengo que pensar en una alta. Pero si es una enterorragia, tengo que pensar en una baja. ¿Sí? Ahora, una vez definido eso, en la hematemesis, que es alta, y en la melena, que es alta también, y la enterorragia, que es baja, también debo pensar que hay situaciones que quizás no implican una lesión grande, pueden ser consideradas hemorragias digestivas bajas, que es la hematoquesia. La hematoquesia, a diferencia de una enterorragia, es también la salida de sangre por el recto, pero es una sangre que viene mezclada con la S, es decir, es una S que está, digámoslo, manchada o mezclada con un poco de sangre. No es la salida de sangre, ¿ok? El paciente con enterorragia es un paciente que está echado y está sangrando, ¿no? Sangre. En cambio, la hematoquesia, solamente cuando va a defecar, sale un poco de sangre junto con la S. Puede simplemente aparecer en la S, puede que el paciente diga porque al limpiarse ve que hay sangre y heces, o en la taza se ve un poco de sangre junto con las heces, ¿no? Pero no es que esté sangre que sale, solamente en el momento de la defecación. Y eso es porque hay un problema al último, en la ampolla rectal o quizás en hemorroides. En el momento de la presión, la ampolla de rectal se dilata, y cuando hay la presión para que baje la heces fecal, al dilatarse, como están las varices esofágicas, las varices, ¿no es cierto?, anales, están mucho más delgadas porque están dilatadas, por eso la hemorroide, la dilatación. Entonces, al dilatarse mucho más por la presión, se rajan, se abren un poquito, y eso genera el sangrado por lo que está distendido. Cuando terminas de vaciar la ampolla, todo se vuelve otra vez a contraer y automáticamente se cierran las varices y ya no sangra más. ¿Ok? Entonces no es una enterorragia, sino es una hematoquesia. ¿Ok? Pero resulta que también existe otra forma de pérdida de sangre. Toda pérdida de sangre. Existe otra pérdida de sangre que no se ve, no es visible al usuario, al paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Si no lo vemos, ¿cómo podemos identificarlo? En laboratorio sí se puede identificar, pero ¿cómo sospecho que voy a buscarlo? Consulta en úlceras, por ejemplo, ¿cómo se...? Depende de dónde. Digamos, úlcera... Por lo general las úlceras pépticas, ¿no es cierto?, gástricas o pépticas están aquí arriba. Y el paciente tiene exposiciones melénicas, o
y ahí va esa segunda parte. O las úlceras no son tan grandes, no han agarrado un capilar, ¿no es cierto? O han lastimado apenas un capilar y empieza a sangrar eso poco a poco. Y en el trajín no suficiente como para generar una hematemesis, ¿ok? No suficiente, sino sangra y empieza eso lentamente a bajar, tan lento que ni siquiera hay hematoquesia, ¿no? Tan lenta el sangrado que ni siquiera hay hematoquesia, ¿ya? Pero sin embargo ustedes tienen un paciente que va en consulta, y te dice, doctor, estoy preocupado porque yo siempre en mi trabajo subo las gradas, tengo que subir 3 pisos todos los días, y estas últimas semanas me canso, más que antes, me cuesta. O yo jugaba fútbol todos los sábados, y siempre aguantaba 2 partidos, como la mayoría, pero ahora aguanto un tiempo nada más, un medio tiempo, y después caigo en el bruce porque no aguanto, y mi corazón que se quiere salir del pecho. Y ustedes lo ven y hay una fase pálida, palidez cutánea, disnea a medianos esfuerzos, es decir, se cansa más rápido, ¿no? Hay una disminución de su resistencia, y no de la resistencia muscular, sino es de la capacidad para poder sostener, porque encima de eso, al hacer actividad muscular, hay una necesidad de aumentar el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Pero como nos estamos dando cuenta, algo ha disminuido su flujo sanguíneo, así que el corazón tiene que latir más rápido para hacer llegar el poco flujo que tiene, y por eso es taquicardia, ¿no? Entonces, significa que hay pérdida, pero el paciente no te manifiesta nada de pérdida, no te dice que hay pérdida. Vos le preguntás, ¿no? Es normal, todo, no perdió sangre, nada. Entonces tengo que sospechar que tengo sangre oculta. ¿Qué significa sangre oculta? Que le voy a hacer una prueba a las heces fecales del paciente, voy a pedir al laboratorio un procedimiento que se llama específico, sangre oculta en heces, se llama específico ese procedimiento. Y el laboratorio tiene que identificar la presencia de algunos glóbulos rojos en las heces, que día a día va perdiendo el paciente, que después de semanas o meses le ha causado esa condición. ¿Cómo lo hace? No es que empieza a esparcir las heces y luego con el microscopio, no. Se hace una reacción química, ¿no? Hay un reactivo especial, pero de manera casera, uno cómo lo puede hacer, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, ¿no es cierto? Cuando ustedes alguna vez han limpiado una herida con agua oxigenada, que hay una herida con sangre, o sea, se espumea, ¿no es cierto? ¿Por qué espumea? Por el contacto, ¿no? La reacción química, ¿no?, que hace el peróxido de hidrógeno con el oxígeno. ¿Dónde hay grandes cantidades de oxígeno? En los glóbulos rojos. Entonces, cuando hay glóbulos rojos mezclados dentro de las heces, en el momento que uno en un recipiente de forma casera pone una hez fecal, la esparce y coloca un poco de agua oxigenada y empieza a espumear. Significa que hay glóbulos rojos mezclados ahí. No son visibles porque es mínima la cantidad, pero sí en una reacción química la puede ver, ¿no? Ese procedimiento se llama investigación de sangre oculta en eso. ¿Eso qué significa? Que tengo un paciente que tiene una anemia por hipovolemia, que saco un laboratorio, en vez de 4,5 millones, 2,5 millones de glóbulos. La hemoglobina en vez de 13, 8. Son esas personas que van al banco de sangre a pedir que se transfunden, no los aceptan porque están con anemia. Vamos a comer hígado, vamos a comer aquí. No, no es un problema carencial su anemia. Su anemia es por volumen, ¿ok? No es carencial. Ahí tenemos que separar los tipos de anemia, ¿no? Las anemias carenciales, ferrotécnicas, por disminución de hierro, y las anemias por hipovolumen. En el caso de la hemoptisis, ¿es necesariamente tiene que ser sistema respiratorio?
Claro, si no, no fuera muchísimo. No hay como una hemantemesis justamente. Y está claro porque en hemóptesis requiere pues, la participación del paciente para poder sacar de la tráquea y de los bronquios, ¿no? El gargajo, se llama, ¿no es cierto? Sacar la flema. En cambio, en el vómito, pues, está clara la diferencia. Que después de un vómito puede acompañar un poco de sangre, sí. Que puede haber vómica, que es la salida de sustancia purulenta o sanguínea del bronquio, claro, pero eso es por rebalsa, ¿no es cierto? Ya no sería un vómito. Bien, ¿no está claro esto? ¿Cierto? Hematemesis, melena. La diferencia entre melena y enterorragia, ¿no? Rojo y negro, ¿cierto? Bajo y alto, ¿cierto? Hematoquesia y sangre. ¿Ok? Good. Eso. Regurgitación. Es diferente la regurgitación que el vómito. La regurgitación es también la expulsión de pequeñas cantidades. También la expulsión de pequeñas cantidades de alimentos o líquidos digestivos. Pero a diferencia del vómito, en el vómito hay una peristalsis y una sangre explosiva. En el vómito hay una náusea previa, hay cianorrea. Aquí simplemente sale cama. Puede volver a entrar porque son pequeñas cantidades, ¿no? Por lo general esas personas que hacen alguna actividad después de comer, ¿no es cierto? Coman y después se ponen a lavar, se ponen a agacharse, hacen ejercicio y se lo tragan, ¿no? Porque les salió un poquito y volvió a entrar, ¿no? No es la de me siento mal, voy a vomitar, no. Entró, salió, nada, ¿no es cierto? Es una regurgitación, ¿ya? Como le pasa a los niños, que están, ¿no es cierto?, los bebés que están tomando leche y están, no es vómito, ¿no ves? No es, no es. Y ahorita vomitando, es una regurgitación, porque lo has toqueteado la leche. ¿No? Lo mismo en las personas, esas personas que usualmente comen de manera muy ansiosa, ¿han visto, no ves? Y aspiran la comida, ¿no es cierto? El problema está en que no solamente comen, sino también hacen aerofagia. Comen, tragan aire. ¿Ya? Entonces, tragar mucho aire distiende el abdomen, no digo el estómago, ¿ya? Y produce por el tema de la presión, ¿no es cierto?, abdominal, como que ya el estómago vuelve otra vez y puede volver en forma de eructo o puede salir con un poco de comida, y eso se llama regurgitación. Esa regurgitación puede ser, sí, con problemas también más complicados en el esófago, ¿no es cierto? Estenosis pequeña, ¿no es cierto?, que acompañan los problemas justamente peristálticos, divertículos esofágicos, ¿no? Hay unas bolsitas ahí adentro que se llenan de comida, ¿no? Y después de eso ese mismo comprime y vuelve a salir, ¿no? Problemas en el estómago, como les digo, después de una comida muy copiosa. Una comida muy copiosa, las personas que comen mucho, ¿no? Se quedan, ¿no es cierto? Ese riesgo, ¿no es cierto?, que uno se muere, ¿no? Y después de un rato puede ocurrir, ¿no es cierto?, la regurgitación, ¿ya? Obviamente aparece, ¿no es cierto?, cuando hay alteraciones a nivel neuronal de la cámara gástrica, y la dilatación aguda del estómago. Aquí me voy a parar un rato porque esto es muy común. La dilatación aguda del estómago es cuando algo genera que el estómago se infle. ¿Qué puede generar que el estómago se infle de repente? Gastritis. Ya, pero de repente. La gastritis es poco a poco, ¿no? La gastritis tiene una dispepsia, que es una distensión después de comer 2 o 3 horas de comer, sigue eso distendido, no hay vaciamiento, uno se sigue así, ay, no sé, me hizo mal la comida, sigo hinchado, sigo lleno, no quiero nada, ¿no? Uno queda así, es una dispepsia, ¿no? Por la digestión muy tardía, ¿no es cierto?, porque hay una demasiada concentración de
gases o aerofagia también. Eso genera obviamente una distensión paulatina, pero una distensión aguda, de repente, que se dilata, que se distienda. La Eso soda. puede- ¿no? La soda. También la soda puede generar todos los con demasiado gas, pero sí hay tomas de soda sin el tiempo suficiente del intercambio. Cuando uno toma, traga, intercambio, toma, intercambio. ¿No es cierto? Pero si uno toma sin el intercambio, ¿no es cierto? El gas baja, distiende y vuelve a salir en forma de eructo, ¿no es cierto? El problema está en cuando esa distensión llega mucho más abajo, postprandial. Entonces nos puede generar una regurgitación. Ejemplo, ¿quién escuchó la frase de la abuela? Después de comer 1 hora antes de entrar a la piscina. ¿Por qué? Y después tenemos, siempre vemos a algún niño vomitando en el no falta en un paseo, en un domingo, en otro niño que está vomitando. Así todo formado, un efecto vagal. ¿Ok? ¿Todos conocen el nivel? ¿Que usan la bañera? ¿No? ¿Cómo me explicas cómo es posible que la burbujita sepa dónde ir? ¿Cómo funciona eso? Siempre gravedad. Claro, gravedad, pero sobre todo porque toda materia ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? La burbuja que está llena de aire, que es una materia menos densa que el agua, se mueve en relación donde le queda espacio, ¿no? Si yo agarro una manguera, le pongo agua, dejo que un poco de aire y tapo los dos extremos, y hago esta operación, la burbuja se va a ir hacia arriba, ¿no? Escapando de la gravedad. No es que busque escapar de la gravedad, es que los líquidos que están son los que se van a ubicar en ese lado del tubo. Y el único espacio que le va a quedar a la burbuja es allá arriba, porque va a ser impulsada o expulsada por los líquidos. Cuando yo haga esta operación, la burbuja que va a quedar abajo, los líquidos van a empezar a bajar y al comprimir a la burbuja, le queda solamente a la burbuja arriba. ¿Por qué? Porque el líquido es más denso que el aire. Lo mismo pasa cuando vos haces ese ejercicio y la burbuja siempre va a estar arriba, ¿no? Pero no es porque sepa lo que es arriba, sino porque es expulsada por los líquidos. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Adentro tenemos nosotros un tubo. No es que cuando entras al agua te entra agüita. Vamos a ver, no se inunda el tanque, no sucede eso, ¿no es cierto? Entonces hay hermetismo en eso. ¿Eso qué significa? Cerrado aquí, cerrado arriba, ¿no es cierto? Adentro que tenemos comida y harto aire en todo el intestino. ¿Qué pasa cuando entras al agua? Empieza ese aire a tener que por algún lugar moverse y salir. Llega un momento en que llega la cámara gástrica, la distiende y cuando estás adentro ocurre una regurgitación. Y si la persona se desespera, cuando vuelve a hacer esta operación, aparte de que abre la boca y traga agua, también lo regurgitado pasa a tráquea y se broncoaspira. O la distensión gástrica no es suficiente como para que bote o vomita ese rato, regurgita, pero que genera un efecto vagal. La distensión violenta de un órgano puede generar efecto vagal. ¿Qué es el efecto vagal? Lipotimia, mareo, ¿no? Palidez, empieza a haber ese desvanecimiento, ¿no? Y ese desvanecimiento dentro del agua, no es que te da un calambre, por un calambre no vas a poder salir como sea, por un calambre, salir como sea, ¿no es cierto? Por un dolor, ¿no? Pero un desvanecimiento, se te borró la película allá adentro. Entonces, pero si eres muy nadador, ¿qué pasó? Tenía un efecto vagal allá abajo, ¿no es cierto? Se te borra la película, completamente. Entonces, eso es lo que ocurre con las distensiones agudas, y debe tener cuidado. Yo he visto algo parecido una vez en una clase, por eso estaba yo de Milón, estaban dando primeros auxilios, clase de primeros auxilios, y había una chica
¿no? Y claro, estaban en las clases y lo que el instructor no tuvo el cuidado es de recomendar no solamente a la persona que estaba aquí y a todos, sino el que iba a hacer el ejercicio, ¿no? Porque la paciente estaba echada, ¿cierto? Y le dijo, bueno, usted va a hacer esta operación, van a colocar la cabeza aquí y alguien va a hacer el masaje, todo tenía que ser simulado. Pero el que estaba de este lado aquí, cuando le dijo hay que hacer la insuflación, el muy bien obediente agarró, tapó la nariz, agarró el mentón y apegó, cerró los labios y retiró la insuflación con la fuerza que pudo. ¿Qué le pasó al paciente? Le metió el aire hasta el estómago. Cuando él sacó así, la paciente ¿no es cierto? Regurgitó lo que tenía, ¿no? Y encima él se desmayó. Porque la distensión de la cámara elástica le generó por muchas horas dolor de cabeza, mareo, palidez, así apenas se la podía levantar a la paciente, ¿no? Por la distensión. Entonces ese paciente quedó con dolor de cabeza varias horas, ¿no es cierto? Quedó con taquicardia, palidez, un desastre. La simple distensión de la cámara elástica, ¿no? Un efecto bajo. La pirosis está claro, ¿no es cierto? Ardor, dolor. ¿Qué significa piros en latín? Fuego. ¿Okay? Por eso era dolor que me quema, dolor urente, dolor que me quema y que asciende, la acidez, la vinagrera, justamente por esas lesiones ya en la mucosa gástrica producto de la gastritis. Esto no, de lo que ya vimos, el globo es una sensación de globo, es una sensación de que algo hay aquí que no puedo tragar. No es algo mecánico, no es algo anatómico, es algo ya neurológico, ya neurálico, que usualmente lo vemos en pacientes en estado depresivo, adultos mayores, pacientes psiquiátricos, ya y lo vamos a ver para que más o menos hagan memoria que alguna vez han debido sentir un globo. Algunos que han estado en un momento inminente grave, de mucha preocupación, un accidente de tránsito, algo en ese momento que le haya generado un malestar, un dolor, un miedo intenso. Sienten aquí que se les hace el famoso nudo en la garganta, ¿no ven? Quieren llorar y no pueden llorar, no pueden respirar, es algo que sienten aquí el nudo, ¿no? Entonces ese momento así que único, traumático, ¿no? Es una sensación como si hubiera un espasmo. No tiene nada, ¿no? Pero es una sensación de ser globos. Las personas adultos mayores también sufren de eso usualmente cuando tienen los estados depresivos, ¿no? Abandonados, ¿no es cierto? La sensación de que son inútiles, la sensación de la dependencia y no de la independencia. Entonces el paciente empieza a decir, no puedo comer, no puedo tragar, no puedo tragar, no puedo comer. Y al final no hace la evaluación de nada, ¿no? Hay que trabajar con ello psicológicamente para que puedan librarse de eso y poder alimentarse, porque no se alimentan, bueno, y se desnutren, y sin embargo no hacen la revisión y no tienen nada. ¿Ok? Ahí ya vimos. Dolor abdominal. En abdomen tenemos que entender que hay muchos orígenes. ¿Ok? Hay muchos orígenes. Sabemos que duele y algo hay un problema dentro, sí, pero ¿por qué? Entonces, el origen. Víscera hueca, víscera sólida. Víscera hueca, intestinos, estómago. Víscera hueca, vesícula. Víscera hueca, útero. Víscera hueca, ¿qué más? Víscera sólida, hígado, páncreas, riñón, vaso, ¿no es cierto? Cuando la víscera hueca se distiende, ¿no? Hay una distensión del intestino, hay una distensión del colon por un aumento de los gases, por una oclusión, por una infección, por un hilio, lo que sea. Hay una distensión, hay dolor, ¿no es cierto? Dispepsia, ¿no? Hay una distensión de cualquiera de las vísceras huecas. Hay una contracción de una víscera hueca. Cuando la vesícula se contrae para expulsar, y no puede expulsar la bilis porque hay un cálculo atorado, y la vesícula no puede, así como ustedes están con el techo, ¿verdad? Y no sale, ¿no es cierto? Esa contracción es lo que genera el cólico, el dolor.
Entonces, dolor por contracción. Cuando en el caso de las mujeres, en el día previo a la menstruación, está todo el endometrio lleno, ¿no es cierto? Porque ha empezado a generar mayor glucosa, ha empezado a generar mayor tejido para poder anidar, ¿no es cierto? Un cigoto que nunca bajó, porque nunca hubo concepción. Entonces, cuando desciende ese óvulo, se hace folículo, digo, el glúteo, ¿no es cierto? Empieza a caer, todo el endometrio se desprende, ¿no es cierto? Y empieza a salir. Para que no quede nada, el útero empieza a contraerse. El útero hace ciclos de contracción uterina. ¿Para qué? Para desprender cada uno de los vasitos que tienen formación y empieza a bajar la menstruación. Y por eso vienen los dolores menstruales, porque el útero empieza a hacer contracción para ayudar a bajar. ¿Visera hueca? ¿Produce? ¿Okay? Problemas en la pared peritoneal. En la pared, en piel, abscesos van a causar dolor. Más abajito, cuando hay irritación de un órgano y se irrita el peritoneo, lo mismo va a producir dolor. Cuando hay problemas retroperitoneo, riñón, ¿no es cierto? Hay un problema renal, entonces va a haber un dolor retroperitoneal, pero que se va a manifestar en un problema abdominal. ¿Okay? Cuando tenemos problemas en las bases pulmonares, se va a manifestar a nivel peritoneal. Cuando se alteran las cápsulas o las serosas de los órganos sólidos, cuando se altera la cápsula de Gleason, ¿no es cierto?, en el hígado, o se altera la cápsula renal, ¿no? Todas las inflamaciones de las cápsulas van a producir dolores abdominal. Todo se muestra en esta ventana abdominal, ¿no? De muchos lados. ¿Sí? Todo lo que duela tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que tiene muchos orígenes. Por eso la exploración y la anamnesis tienen que ser bien orientada, buscando, identificar y descartando todo lo demás. ¿Ok? Nos vemos el próximo martes.